Sí, sí, Congreso es nuestro hashtag de la noche. Y es que el máximo responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, dio declaraciones hoy, donde aseguró que esa entidad está realizando una investigación que podría involucrar a algunos elementos del Congreso de la República. Eso sí, deslindó tener alguna investigación en contra del actual presidente Otto Fernando Pérez Molina y dijo que lo único que hay es el proceso de antejuicio que está en manos de una comisión pesquisidora en el Congreso de la República. CICIG Congreso es nuestro hashtag de la noche. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, investiga a miembros del Congreso de la República y podría presentar antejuicios en contra de algunos parlamentarios. También hay investigaciones que se refieren a miembros del Congreso de la República, efectivamente. Oportunamente estaremos, en la medida en que las investigaciones se vayan concretando, presentando los resultados a través de la instauración de los antejuicios correspondientes. Velázquez descartó cualquier tipo de indagación sobre el presidente Otto Pérez Molina. No hay en este momento ninguna investigación relacionada con el presidente. Hay un trámite de antejuicio, como ustedes saben. Esa es la situación actual. Sí, sí, Congreso es nuestro hashtag de la noche y para comenzar con el análisis de lo expresado por el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Felipe Eduard Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Hugo, buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en casa. Creo que la declaración de hoy viene a hacer más complejo el mapa político de toda esta dinámica en la cual es un círculo entre el presidente, el Congreso de la República, Ministerio Público, CICIG, indirectamente Embajada Americana. ¿Por qué? El viernes pasado, uno de los temas que se discutía cuando se integra la comisión pesquisidora que analizará o que le elaborará el informe de si es conveniente o no levantar el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina. Uno de los temas que se criticaba es que no se le había puesto un plazo perentorio a la comisión para elaborar su informe. Entonces se decía que eso es una táctica dilatoria para comprarle tiempo al presidente. Más que eso, mi forma de interpretarlo es que hoy básicamente el Congreso sostiene la espada de Damocles sobre la cabeza de Otto Pérez Molina y le dieron la libertad temporal de cuándo quiera usar la espada. Porque hoy el Congreso, si los factores de poder se alinean, el viernes mismo la pesquisidora puede estar sacando el informe y ese día se entra a votar y ese día le cortan la cabeza al presidente. Pero también está la posibilidad de que no lo hagan en una semana, sino lo hagan en 2, en 3, en 4. Para mí no es que se esté defendiendo y se esté bloqueando el antejuicio contra el presidente, sino que simplemente es como esos instrumentos de tortura medieval, están dándole cuando usted tiene con la pistola el hacha, le están dando el hacha al verdugo y le están diciendo úsela cuando usted quiera. El verdugo, pues ya lo hemos discutido, es el partido líder, que ellos tienen no solo el control, la mayoría de la pesquisidora, sino por números en el pleno, la decisión de levantar o no levantar el antejuicio contra Otto Pérez pasa por la votación de ellos, así de fácil y sencillo. Pero ahora estamos viendo que en esa dinámica Congreso-Presidente se me genera una segunda dinámica, y es que hoy la CICIG, el Ministerio Público, sostienen su propia espada de Damocles sobre los diputados al Congreso. Y esa espada de Damocles también hay que ver, se deja, el comisionado en su declaración deja abierta la temporalidad, porque puede ser que el informe lo presenten esta semana, puede ser que lo presenten dentro de un mes. Entonces básicamente hay un margen de temporalidad de cuando CICIG y Ministerio Público quiera usar su propia espada respecto al Congreso. ¿Y por qué les digo que es una espada de Damocles? Porque básicamente lo que hace es generarle presión al Congreso de la República para decirle, mira, no te las lleves, porque tú también estás manchado. O tú también puedes estar implicado en algunos actos que riñen con la ley. Entonces, la presión que genera la declaración del comisionado es poner a los diputados en la posición de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Defiendo al presidente en algo que se va a percibir como un pacto de impunidad? ¿Opero el antejuicio y trato de marcar distancia? Y aquí es la línea del sálvese quien pueda. Y cada quien trata de enviar mensajes de
estamos quedando bien con quien sostiene la espada de Damocles sobre nosotros, o pues sencillamente nos blindamos y tratamos de bloquear cualquier acción de CICIG. ¿CICIG de dónde puede tener material? Les pongo 4 ejemplos. Solo en esta legislatura ha habido una serie de señalamientos contra algunos diputados que no han avanzado, que la Corte Suprema decidió no darle trámite al antejuicio, en fin, que se han ido bloqueando en el proceso. Pero ahí está, tal vez el caso paradigmático, Woody Rivera y las presiones o supuestas presiones contra la exmagistrada Claudia Escobar en el marco del proceso de elección de magistrados, en una dinámica que fácilmente podría tipificarse como tráfico de influencias. Pues ahí hay un caso que ya va avanzado y que la Corte de Constitucionalidad tiene que resolver el amparo en última instancia. Segundo, ahí está el caso de Emilén Mazariegos del Partido Patriota, que en varias grabaciones que hay que decirlo, son grabaciones que se hicieron por las partes implicadas, entonces en teoría no tiene valor probatorio, a menos de que un juez resuelva lo contrario, pero son grabaciones que dan indicios, por lo menos, de que Emilén Mazariegos habría intermediado no solo en la designación para las plazas en la administración del Ejecutivo en Huehuetenango, sino que también habría podido intermediar en obras de infraestructura, lo cual también se podría tipificar como tráfico de influencias. Está también el caso, recordarán, del diputado Juan Manuel Jordán, que creo que fue en el 2013, siendo presidente, creo que era de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso. Él envía misivas a alcaldes de San Marcos solicitándoles que contrataran los servicios de una empresa ambientalista que, oh sorpresa, era la empresa de su padre. Eso también podría ser tipificado como tráfico de influencias. Ahí está el caso de el diputado de Quiché, el diputado Galdames, de sobornos a periodistas. Ahí no sé cuál sería la figura, no sé si hay alguna. Bueno, ahí escándalos sobran. La diputada hoy tránsfuga Leslie Hueso, que por cierto dejó sin bancada a la agrupación Todos, que fue detenida en Honduras por portación ilegal de arma de fuego, que no era de ella porque el nombre estaba mal escrito, mal grabado dentro de la pistola, ¿no? Otro caso que pasó desapercibido es el caso del diputado Pepe Echeverría de Sustepeques, quien de hecho no ha sido formalmente acusado o involucrado en nada hasta donde yo sé, pero buenas noches, perdón la interrupción, y buenas noches a los televidentes también. No, pero además su hermano fue capturado en la casa del diputado con armas ilegales y con dinero. O sea, estamos hablando de una situación en donde no fue el diputado involucrado directamente, pero el hermano en la vivienda propiedad del diputado es capturado con objetos de este tipo. Entonces, yo creo que abundan los casos en el Congreso para poder identificar posibles vínculos con grupos paralelos, con grupos del crimen organizado, etcétera. Y bueno, de empresas vinculadas a diputados que ejecutan obras del Estado de Guatemala, oiga, no sé si alguno se salvará. Otro caso también particular que solo voy a la red link porque tengo muchos mensajes ya con CICIG Congreso, con nuestro hashtag de la noche. Nos dice Luis Pedro Mora, si están investigando diputados, ¿para qué lo dicen? Para que se preparen, sin sentido. Es lo que dice Luis Pedro. No sin sentido, Luis Pedro. Es simple y sencillamente por lo que está planteando el licenciado Chicola. Ellos les están dando una advertencia de... Si usted hace una advertencia tan general como hay diputados, créame que muchos, no se sabe quién está sin dormir ahí. Son muchos los diputados, hay que eliminarlos antes de que logren finiquito y no a los partidos corruptos. Apuesto que los primeros serán los de la bancada líder IPP, el doctor Hernández, el informe de la CICIG, revalida con el guión de una película del Padrino. Qué bueno, porque muchos diputados también cobran comisiones por obras. Bueno, le cobran comisiones a las personas que contratan. Imagínense ustedes, eso ha de ser terrible, terrible. Es el famoso diezmo. Ha de ser la práctica más ruin que puede haber, de verdad. No reelección de diputados, sea por CICIG o por incumplimiento de la ley, pero antes de que los inscriban, si no, se queda solo en palabras. Eduardo, Asamblea Nacional Constituyente para salir del tercermundismo. Vamos, chapines, nosotros merecemos lo mejor, es lo que dice
Eduardo, yo no estoy tan seguro con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, con las mismas reglas del juego, creo que es un suicidio. César nos dice que no les tiemble el pulso, nombres y apellidos ya, es lo que plantea César. Yo me quedé esperando que presenten la información de los partidos. Creo que se refiere, Andrea, al tema del financiamiento de los partidos políticos. Yo creo que puede estar vinculado, no son mutuamente excluyentes. Sí, que los investigan a todos los diputados. Juan Carlos López, Lick, ¿qué pasó con la línea? Es lo que nos plantea el señor Ardón. Les tocará la campaña a los niños para que les den su refacción. Son los mensajes que se manejan en las redes sociales. Lo escucho, Lick Novales. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches de nuevo, Filip, y a quienes nos acompañan a las 10 p.m. Miren, aquí hay una situación que está ocurriendo que es bien interesante, porque desde que se destapó el caso de la línea y desde que surgieron, digamos, diversas iniciativas ciudadanas manifestando, protestando, exigiendo renuncias, exigiendo reformas, se empezó como a dispersar, por así decirlo, la manifestación y empezaron a surgir propuestas muy variadas, desde aquellas que buscaban la renuncia en el corto plazo de algunos funcionarios, particularmente la vicepresidenta Valdetti y el presidente Pérez Molina, hasta algunos otros que pedían cuestiones como, por ejemplo, la suspensión de las elecciones, que piden las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, y para muchos de quienes piden tanto las reformas a la ley electoral y de partidos políticos como la suspensión de las elecciones o la modificación de la fecha, hay una preocupación importante por qué tipo de congreso, qué conjunto de alcaldes o qué gobierno va a surgir de las próximas elecciones. Y el problema está en que efectivamente, aunque reformáramos la ley electoral y de partidos políticos, hoy las reformas no aplicarían para este proceso y por lo tanto, por esa vía, digamos, pareciera no ser suficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una serie de iniciativas que se han venido dando que están siendo tendientes a modificar lo que podría ser el resultado de esas elecciones. ¿A qué nos referimos con esto? Particularmente, por ejemplo, la denuncia que está llevando o los señalamientos que ha venido llevando Prensa Libre en contra del diputado Baudilio Hichos por tráfico de influencias, por estar vinculado a contratistas del Estado a través del alquiler de inmuebles en su departamento. Y que ya tiene incluso una demanda de la comunidad indígena de Quezaltepec. Esta es una forma en donde podemos, digamos, eliminar a un corrupto de la contienda electoral por la reelección. Otra, el G48, este grupo de intelectuales, de académicos que surgió en estas últimas semanas, cuando plantea el amparo ante la Corte de Constitucionalidad, diciendo que los diputados que han participado en los congresos, que no han aprobado el informe presupuestario del Estado, no son elegibles para la reelección, también es una medida tendiente a esto. Cuando ayer Pedro Cruz de Jóvenes por Guatemala junto con otros activistas llegaron al Tribunal Supremo Electoral. En nombre de Foro Guatemala. En nombre de Foro Guatemala, bastante amplio. Llegaron a exigir al Congreso de la República, al Tribunal Supremo Electoral, que no inscribiera a los candidatos, que no rellenaran los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez establecidos en el artículo 113 de la Constitución. Eso también es parte de este proceso. Y entonces, lo que está haciendo la CICIG ahorita, si efectivamente va a lograr llevar a cabo antejuicios contra los diputados, sería contribuir a ese esfuerzo ciudadano también, de depurar selectivamente la clase política actual y además depurar los listados de candidatos, particularmente aquellos que van a la reelección. Y esto lo que vendría a hacer es oxigenar ese proceso electoral al cual muchos ciudadanos ven con recelo, muchos ciudadanos ven con desconfianza, pero que con la condición de que algunos inelegibles, algunos indeseables, algunos impresentables, decían por ahí, no puedan correr para la reelección, yo creo que sería un proceso electoral que puede ser más legítimo que los anteriores. Y en ese sentido el esfuerzo de la CICIG puede ser muy valioso. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes con nuestro hashtag de la noche, CICIG Congreso. Andrés Galvez nos plantea: las sanciones deben de ser ejemplares para marcar un precedente anticorrupción. También nos dicen, a todas las estructuras políticas se les puso el escenario tétrico. Que sepan que intocables y que paguen ya. Que se sepan que intocables y que paguen ya. Jacqueline nos dice, nos vamos a quedar sin diputados. No creo que nadie se salve. Dice Jacqueline. Emerson salió diputado a quejarse de golpe político. Que lo saquen mejor por toda la ineficiencia.
Mario Maldonado nos dice: de pilón pasando trayendo a la Contraloría General de Cuentas a ver de qué cuero salen más correas. Huichito nos dice: corruptos todos lo sabemos, los diputados eternos son los peores, no la reelección es lo mejor, que den nombres. Nos dice, bueno, yo no estoy tan seguro de lo que plantea Huichito de que los eternos son los peores. Bueno, de las caras nuevas también salieron fichitas corregidos y hoy, aumentados. Sí. Hoy algunos bastante, ¿cómo decirle?, cuestionados, por decirlo menos. En Chimaltenango, el hijo de un exdiputado exige derecho de pernada para dar trabajo en el Hospital Nacional. Imagínese usted. Byron. Y se van en orden, mucho pedir, ¿dónde están los empresarios corruptos? En desorden nada saque bien, sale bien, creo que es lo que plantea Byron. Juan Carlos, hay diputados que no pueden participar porque no tienen finiquito, como Jaime Martínez, es lo que dice Juan Carlos. Sería interesante que se investigue al diputado que pidió whisky y mujeres colombianas para tapar el robo de la R. Si este es en el caso del agua de Matitlán, sí, del agua mágica. La CICIG, con investigar a Otto Pérez, no le va a quitar nada. Simple y sencillamente el pueblo quiere una aclaración. Melvin, ¿dónde dejan al diputado Hichos? Toda su familia trabaja en puestos públicos en su departamento. Carlos Medrano, nuestros congresistas no se escapan al dilema del gobierno. Muchos por dignidad deberían de retirarse ya. Fernando Reyes Palencia, que le quiten la inmunidad a los diputados. Y Juan Carlos, la CICIG no debe dejar que se reelijan los diputados ladrones. Diego, la política de verdad es un asco, de acuerdo con la tesis de Chicola. Mal por la CICIG. Chicola. No, miren, yo creo que aquí lo que estamos viendo también es la forma de operar de la CICIG bajo Iván Velásquez. Y yo creo que todavía tenemos el chip de la CICIG castresana. Porque la CICIG castresana tiraba el golpe mediático y después judicializaba. Por ejemplo, la CICIG bajo Castresana sacaba las presentaciones, mencionaba muchos personajes y no necesariamente procedía con judicialización contra esos personajes, que fue uno de los temas que más se le cuestionó al excomisionado español. En el caso de Iván Velásquez, y él lo ha dicho claramente, él se opone al modelo de las listas o de los informes, y lo menciono con el tema particularmente de las empresas usuarias de la línea. Por lo que ha dicho el comisionado Velásquez en conferencias de prensa, no es que CICIG vaya a sacar mañana el listado de 100 empresas que participaron de la línea, sino lo que va a hacer CICIG es, dependiendo de cómo esté la investigación de las pruebas que fueron encontrando en la investigación, van a salir el día de mañana a proceder judicialmente en contra de las empresas que cometieron defraudación. Eso quiere decir que no necesariamente todas van a salir a luz pública, solo aquellas contra las cuales hay suficientes pruebas para proceder. Yo creo que eso es algo que es importante señalar, porque creo que marca una forma muy diferente de operar de la CICIG bajo Iván Velásquez a diferencia de la CICIG de Carlos Castresana. Lo mismo creo que hay que entender en el marco de las denuncias de vinculación de los diputados. No es que el día de mañana CICIG va a sacar, como hizo la CICIG bajo Francisco Alanese, el informe de los diputados de la impunidad, no. Sino que aquí sencillamente, si algún diputado se cree que pudiera estar vinculado en algún tipo de acto anómalo, en lugar de sacar y tirar su nombre, sencillamente se pide el antejuicio y que empiece a caminar el proceso judicial. Yo creo que es una forma mucho más profesional de operar judicialmente la que se está viendo en este periodo de Iván Velásquez al frente de la comisión. Creo que también es una forma de no vilipendiar a personas, a menos de que de verdad ya hay un proceso penal que empiece a caminar, que como le digo, creo que era uno de los temas que más se cuestionaba de la CICIG de antaño. Ahora aquí lo interesante, Felipe, con eso, y permíteme la interrupción, es que sí es una estrategia más arriesgada, porque implica necesariamente una colaboración de las contrapartes de la CICIG en Guatemala. O sea, aquí parte del problema podría ser que la CICIG presente casos, presente antejuicios y que las contrapartes en Guatemala no respondan adecuadamente. Pero ahí yo quisiera hacer una acotación y construir sobre lo que plantea el licenciado Novales. En realidad, quien ha construido los casos ha sido la FESI. Sí. O sea, la Fiscalía Especial de CICIG en el Ministerio Público. Y hay que luego reconocer eso. va al acceso directamente de la comisión. Completamente. Pero
también la otra contraparte son los jueces, por ejemplo. Y entonces, lo positivo de todo esto es que la coyuntura actual... Marta Sierra, dice usted. Sí, es que ahí está el asunto. No, cabal, precisamente, la coyuntura actual de presión social y de fiscalización y de tener todos los ojos puestos en el sistema judicial puede hacer que esta estrategia, de nuevo, arriesgada de CICIG tenga un éxito mayor que el que hubiera tenido hace 2 o 3 años. Vámonos a las redes, tenemos algunos mensajes con nuestro hashtag de la noche, CICIG Congreso, que es nuestro hashtag de la noche. Con CICIG Congreso nos plantean, de nada servirá la investigación, persecución y condena de corruptos si el sistema continúa intacto. Ronaldo nos dice, ¿por qué no tienen con qué? Supongo, en realidad, a mí Valdizón me tiene más preocupado, es lo que dice Rolando. A ver, ahí es una cuestión de si quito el peldaño correcto, la situación se podría complicar muchísimo. Telma nos dice, todavía estamos esperando la investigación del financiamiento de los partidos, entre otras muchas respuestas. Marcos nos plantea, los diputados están involucrados en todo, investiguen a los que desean llegar al poder. En Chimaltenango los diputados de turno cobran diezmo, comisión, usan empresas para ejecutar muchos millones, entre otras cosas. Pablo, el primero será Rabé, que tiene mucha cola larga desde el Misiri, y con esto aplaza más lo de Valdetti y la línea EX, es lo que dice Pablo. Ismael, todo tiene un juego acá, unas cosas inconclusas de parte de la CICIG, faltan más aún. Hay diputados que fueron gobernadores que pedían entre 50 y 100 mil quetzales por proyecto, imagínense cuánto se llevaron. Carlos nos dice, me llama la atención que CICIG esté tan proactiva ahora que todo el tiempo que ha existido, ¿en qué habrá quedado mal este gobierno? Es lo que nos plantea Carlos. Bueno, lo que cambió efectivamente es del comisionado. El comisionado. Lo escucho, sí, Chicola. porque miren, si se recuerdan, el comisionado vino a Guatemala, creo que septiembre, octubre de 2013. Pues hay un proceso natural de adaptación, pero si vemos los casos que han surgido de los últimos 2 meses, el caso de la línea, viendo más o menos de cuándo datan los primeros indicios de la investigación, pareciera que empezó por ahí de mayo de 2014. El caso del IX, pareciera que la investigación empezó por ahí de, creo que agosto, septiembre de 2014. Entonces, sí estamos viendo que se nota que hay un proceso de transición en CICIG y que la nueva tónica que le imprime el comisionado Velázquez empieza a materializar mediados de 2014 y hoy se está cosechando los frutos justamente de ese proceso. No recuerdo exactamente cuándo, pero recuerdo que probablemente habrá sido agosto, septiembre de 2014 cuando CICIG anunció, no, perdón, ya me acordé, fue diciembre de 2013, porque discutimos el tema aquí. En diciembre de 2013 es cuando CICIG anuncia que investigará el financiamiento de partidos políticos. Es correcto. Y Otto Pérez le tira una curvita de regreso y le dice, no, mejor investigue alcaldes. Y entonces ahí era parte del Otto Pérez. Y Roxana Valdetti salió a decirle a los gobernadores que dejaran de estar haciendo negocios. Y aparte Y a decir que todos sabíamos quiénes eran los alcaldes corruptos. Y dijo que en su partido no había ninguno. ¿Cómo cambia el mapa de diciembre de 2013 a junio de 2015? Sí. Pero ¿a qué quiero llevar? Estamos hablando que esto es una investigación que ha llevado tiempo. Y entonces, respondiendo a algunas preguntas, yo podría sostener la tesis de que algunos de los casos contra diputados, mejor dicho, los antejuicios contra los diputados, seguramente van a estar vinculados a este informe de financiamiento de partidos políticos. Y naturalmente eso genera otro escenario, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si dentro del informe resulta que una estructura A del narcotráfico financió a tales diputados que hoy forman parte del partido del color turquesa, para que no crean que estoy señalando a nadie? Y son muchos diputados del partido turquesa los que resultan señalados o contra quienes procede el antejuicio. Esa denuncia y el tema de ese caso, ¿qué tanto va a debilitar las aspiraciones electorales o presidenciales del partido turquesa? Yo creo que por ahí es donde va un poco la ecuación. Aquí es, como decía Juan Carlos, esto es como quitar los naipes intermedios del castillo para ver si el castillo cae. Yo creo que
por ahí va la cosa. Y segundo, hay una pregunta que planteaba Quique Reyes que me parece genial de discutir, y Quique decía, miren, por muy mal que alguien nos caiga, recordemos que es ilegal investigar a un funcionario que goza de derecho de antejuicio. Ahí Quique tiene absolutamente toda la razón. Yo no puedo, si Hugo tiene derecho de antejuicio, yo no puedo venir a investigar a Hugo. Si yo quiero investigar una mala actuación de Hugo, yo tengo que primero tramitar el antejuicio, que se lo levanten y ya puedo entrar a investigar. Tomando en cuenta de que el Ministerio Público es el único ente investigador, sí, como tal, a eso nos referimos. Pero ¿qué sí puede pasar? Suponiendo, que yo acumule. No, suponiendo que yo empiezo a investigar, qué sé yo, el robo de un carro del día de ayer. Y en la investigación de este caso, yo empiezo a descubrir indicios que Hugo podría estar vinculado a ese caso. Yo no lo estoy investigando a él, yo estoy investigando el caso. Y si esos indicios son suficientes, ya puedo plantear yo el antejuicio. Y si se lo levantan, ya le caigo, lo investigo a él. Esto es algo así como lo de la jueza Marta Sierra de Stalin. A la jueza Marta Sierra de Stalin, el Ministerio Público no le cayó a investigarla, sino que en las escuchas del 16 de abril empieza a sonar, sí, que se está procurando, que la medida sustitutiva, que esto y lo otro, que Blanquita Sierra, pero que el juzgado, que esto, que los movimientos financieros y demás. Y entonces se arma una investigación que es para los procuradores de impunidad, pero a la jueza no la investigan. ¿Por qué? Porque yo tengo indicios que ella pudo haber estado involucrada. Sobre esos indicios pido el antejuicio y hasta el día que se lo levanten ya le caigo con la investigación. Lo mismo tiene que operar aquí con los diputados. Y lo mismo con Valdetti. Y perdón, lo mismo con Otto Pérez. Otto Pérez al día de hoy goza de antejuicio. No se le puede investigar a él. Lo que sí puede pasar es que en el marco de otras investigaciones resulte que haya indicios que se puedan señalar al presidente. Hasta que no levanten el antejuicio yo no puedo rascar ese agujero. Pero eso no quiere decir que estén limpios. Simplemente yo no tengo la potestad de investigar hasta que se levante. Ni quiere decir tampoco que no vaya a salir la información por otro lado, que eso es tal vez lo más importante. Yo creo que ahorita le dejo cerrar, Lick, solo voy a las redes porque tenemos una serie de mensajes con CICIG Congreso, que es nuestro hashtag de la noche. Nos dice Josué, ¿y qué hay de los tránsfugas que entran con un partido y pasan a otro y otro vendiéndose, ojo, en Jutiapa es lo que dice Josué? Alejandro, la diputada más descarada de Semilena Mazariegos, esta ladrona anda tirando la casa por la ventana con tal de seguir robando. Nos dice, sí, porque si está es porque hasta hoy Guatemala no ha podido sola y los diputados han mostrado corrupción. Es refiriéndose a CICIG. 100 puntos para CICIG, se empieza a sacar los trapos sucios de los diputados, ya era hora que los investiguen. ¿Dónde dejan a la familia Quechen? 2 son diputados y toda su familia están en puestos de instituciones del Estado. Diuna nos dice, el problema con esperar es que dan tiempo a que los cómplices se hagan tratos y no paguen los delitos. Alcides, que investiguen todo parejo, da igual dónde, el ciudadano en elecciones debe de votar bien, es lo que dice Alcides. Haroldo, la CICIG aún no investiga al presidente, ¿por qué Todd Robinson aún no lo ordena? Es lo que dice Haroldo. El ingeniero Lima, el Congreso es el órgano más sucio del Estado, debe de ser limpiado desde la raíz, comenzando por Rabé y sus allegados. Flop nos dice, necesitamos CICIG en las municipalidades, Ministerio, el Congreso, CSJ, IX, SAT, Contraloría, etcétera, dice Flop. Mario, todos los diputados ejecutan proyectos públicos, lo que menos hacen es legislar. Kevin, exceso de privilegios a los diputados los hace sentirse intocables, deben de quitarle el antejuicio, por ejemplo. Y William, la CICIG debe de perseguir a los diputados que han sido obvia su participación en un delito. Ya, yo creo que hemos hablado varias veces aquí de cuál es el espíritu del antejuicio. Es un tema que, bueno, se puede prestar para 2 vías. Sí. Eliminarlo como se eliminó, por ejemplo, el tema de la interpelación, creo que no es el mejor camino, Lick. Bueno, solo tal vez tocar ese tema del antejuicio. Al final, para lo que sirve es para que no pueda haber una politización de la justicia
que facilite la remoción de funcionarios electos. Digamos que lo que creo que tenemos que hacer en este caso es empezar a revisar la manera en que el antejuicio se desarrolla y tal vez modificarlo vía la ley de antejuicio y no necesariamente quitarlo de la Constitución, aunque en estos días es muy difícil defender el derecho de antejuicio y eso hay que decirlo muy claro. Solo tal vez una última acotación. Visto desde afuera, pareciera que la CICIG ha entendido una cosa, y es la siguiente. Tiene un objetivo, digamos, directo de extirpar a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos del Estado, pero además tiene un objetivo de largo plazo de buscar una reforma institucional en Guatemala para prevenir que estos grupos continúen operando dentro del Estado. Y esa reforma institucional, uno de sus impedimentos más grandes es precisamente una clase política vinculada a estos grupos ilegales, aparatos clandestinos, estructuras del crimen organizado, etc. Y entonces me parece, de nuevo, visto muy desde afuera, que la Comisión contra la Impunidad ha identificado el proceso electoral como una coyuntura favorable para hacer una especie de depuración de la clase política que posibilite en el futuro cercano, posterior a las elecciones, una reforma institucional de este tipo. Y entonces me parece que de nuevo, lo que está haciendo la CICIG tiene el potencial de contribuir ya no solo a oxigenar el proceso electoral, ya no solo a lograr un resultado mejor o más deseable de ese proceso electoral, sino además de abrir las puertas para que las reformas que requiere el Estado se realicen incluso posterior a las elecciones, cuando esta coyuntura crítica que estamos viviendo ya no esté en su punto más álgido. ¿Lo cerramos, Dick? Sí, por eso le digo, miren, aquí hay todavía muchísima tela que cortar. Y lo repito, yo me caso con aquella frase, los tiempos de investigación son más lentos que los tiempos que demandamos los ciudadanos. En el escenario ideal nos gustaría que el día de mañana cayeran todos los corruptos, que se le pegaran todos los casos de corrupción, que se le pegaran a diputados, a Roxana Valdetti, a ministros involucrados en actos de corrupción, a las empresas de la línea, etcétera, etcétera. Pero hay plazos, hay tiempos. Y muchas veces armar una investigación sólida para que cuando la presente ante un juzgado, que como ya muchos dijeron, también el sistema de justicia está corroído y que es muy probable que ante el menor error van a querer bajármelo, tarda más tiempo. Y yo creo que esa es un poco la paciencia que como ciudadanos tenemos que tener. Paciencia sí, silencio no. Silencio no, eso sí. O sea, aquí, mire, y para mí me pareció espectacular que abrimos el tema y la cantidad de denuncias de malos o de insolvencias de algunos diputados empezaron a aflorar. Entonces ahí es donde creo que es importante este proceso de catarsis colectiva que está viviendo la ciudadanía guatemalteca, que es poner el dedo a todos aquellos actores que han utilizado el Estado como botín. Y por eso les digo, yo creo que la denuncia ciudadana, la denuncia desde los medios de comunicación, desde las organizaciones de fiscalización, desde la misma calle, es necesaria todos los días. Pero reconozcamos que la denuncia ciudadana, hay actores que tienen que convertirla en denuncia procesal judicial y que muchas veces la denuncia que armamos aquí desde medios hay que investigar más, hay que ver flujos de dinero, hay que hacer conexiones, hay que llevar la investigación más allá de la duda razonable para que cuando se presente por las instancias acusadoras ante el órgano de justicia, la cosa camine. Porque de lo contrario me la bajan y me sale peor. Entonces ahí es donde creo que los tiempos pues hay que ir dando. Y yo, al igual que como dice Quique hoy, sigo creyendo que esto apenas empieza. Y aquí estamos viendo una depuración completa del sistema. Creo yo que la depuración del Ejecutivo todavía no ha terminado. Aquí falta muchísimo por dónde darle. Pero en la coyuntura y el 6 de julio cierra la inscripción de candidatos en el Tribunal Supremo Electoral. Creo que ahí es donde vemos por qué en un esquema con recursos limitados, mejor aceleremos esto aquí. 20 días. Porque tenemos 20 días para que se inscriban candidatos, entonces mejor operemos esto porque ese reloj sí lo tengo contra el tiempo, mientras que los otros pueden tardarse un poquito más. Lo cerramos ya con una serie de mensajes con nuestro hashtag de la noche. Creo que están tras un rastro diferente, así hicieron con SAT, nadie se esperaba eso. Yuri nos dice, es el activista Yuri Giovanni Melini, el informe es sobre el financiamiento de los partidos políticos y por ende salpicará a los fuera ladrones diputados, es lo que dice el activista Yuri Melini, quien tuitea hoy desde su cuenta personal con nosotros. Nos dicen también,
Pablo, si la investigación tiene más de un año, estaría involucrado Otto Pérez y al quitarle la inmunidad, ¿se le investigará? Pues sería la lógica. Jonathan nos dice, ahora la pesquisidora negociará el antejuicio a Otto Pérez, no le quitan la inmunidad, no renuncia, es lo que dice Jonathan. Manuel, donde busquen encontrarán corrupción, pero usarán la información según les convenga para incidir en el actuar político, plantea Manuel. Abner, a todos los funcionarios deberían de levantarse del derecho de antejuicio sin excepción. Y William, el Ministerio Público, ¿hasta cuándo va a formalizar la persecución penal contra Valdetti o están esperando el cambio de gobierno? Son los mensajes, vamos a la pausa, tenemos noticias, vamos ahora a las redes porque tenemos muchos mensajes con nuestro hashtag de la noche. Con CICIG Congreso nos plantea Javier Hernández, el sistema es el que permite la reelección de estos corruptos, no la reelección. Es lo que nos dice el candidato a diputado, ¿no? Javier Hernández, quien está escribiendo desde su cuenta, sí, de Twitter. Nos dice Eric Girón, cierto, Lick Chicola, el problema es que están dilatando todo el proceso para que ya se investigue a Otto Pérez, es lo que nos dice Eric. Luis Tobar, la mejor forma de superar el Congreso es no votar por ningún partido que los respalde, los sacamos y que los investiguen, es lo que dice Luis. Emerson, ¿cuándo será CICIG municipalidad o CICIG gobernadores o CICIG presidios? Todo el sistema está corrompido, es lo que nos dice Emerson. Bueno, cuando CICIG muestre esos procesos, porque hay que entender, un ente tan grande como CICIG, con tanto personal, con tantos recursos, con la capacitación que ellos tienen, a ver, nosotros como ciudadanos, incluso como medios de comunicación, no tenemos la capacidad, es que hay que ser honestos, o sea, no tenemos la capacidad para entrar a un proceso de investigación que involucra cuentas bancarias, que involucra conexiones, escuchas telefónicas, hay una serie de elementos que aunque nosotros quisiéramos, no las podemos hacer. Yo no lo voy a mentir, es que no podemos. Aún así, vamos, en Estados Unidos hay medios de comunicación que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de tener un equipo investigativo de 3 o 4 personas y llevar a cabo una investigación de un año y medio. En Guatemala, con absoluta certeza le puedo decir que no hay ningún medio que pueda pagar tal grado de profesionalismo. No hay ninguno. No hay tampoco la tecnificación para lograr ese tipo de investigaciones. Lick Chicola. Sí, miren, esto es un asunto de prioridades. Un poco la lógica va más o menos así. El tema de la línea era prioritario primero por donde llegaba, hasta dónde llegan los tentáculos, que esto apenas empieza. Segundo, la línea y la defraudación aduanera debilitaba sistemáticamente al Estado, porque es erosionar la fuente de recursos y eso básicamente impide que el Estado pueda proveer servicios y demás. O sea, todo el Estado se me descalabraba justamente por la defraudación fiscal que ocurría en aduanas. El tema del sistema de justicia, que fue el siguiente golpe, era enviar el mensaje y decir, mira, yo ya me cansé que cada vez que levanto un caso, jueces corruptos los bloquean. Entonces el caso del bufete de la impunidad, del antejuicio contra Marta Sierra de Stalin, va un poco en esa línea. El caso de Lix, que es el tercero, iba en dos vías. Por un lado era decir, Juan de Dios Rodríguez, no solo utilizaste al Seguro Social como fuente de enriquecimiento, sino lo utilizaste como trampolín y base de operaciones para capturar la justicia con fines espurios. Entonces, asociado al tema del bufete de la impunidad, de pegarle al sector justicia, vamos a pegarle a la base de donde parte muchos de los nombramientos de impunidad. Pero segundo, vamos a enviar el mensaje de que vamos a golpear las joyas de la corona. Una joya de la corona de las aduanas, la otra es el sistema de justicia. Pero ahorita, viendo la inmediatez y el hecho de que el 6 de julio cierra formalmente el plazo de inscripción de candidatos, cualquier depuración del sistema implica que hay que golpear antes de ese plazo. Y entonces, yo creo que termina siendo un asunto de prioridades. Como les digo, creo que para los recursos en general de la FESI y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y de la misma CICIG, y viendo lo desbordada que está la corrupción, porque aquí rascamos un poquito y encontramos corrupción en el deporte, en todos lados, me atrevería a decir que estamos viendo un asunto de escala de prioridades. Y creo que conforme las prioridades vayan superándose, ya vamos a empezar a ver que le empiezan a llegar a todos lados. Hay tantos, pero tantos lugares. La Municipalidad de Misco debería ser una de esas. Lick.
Bueno, tal vez de todo esto hay dos cosas que me gustaría resaltar. Primero, relacionado con el tema de las prioridades que decía Felipe. Miren, hace 4 años, cuando veíamos las encuestas, nos costaba mucho explicarnos cómo era que, por ejemplo, muchas personas veían que el divorcio de Sandra Torres era algo inmoral, o sea, lo consideraban algo inmoral, pero muchas de esas mismas personas estaban decididos a votar por Sandra Torres. ¿Y a qué se debía esto? Pues básicamente que existía la percepción de que la clase política en su conjunto era inmoral. ¿Sí? O sea, que no habría que hacer distinciones morales entre los distintos miembros de la clase política porque aparentemente todos eran iguales. Este proceso electoral, el tema de la corrupción se volvió un tema relevante, y de aquí que, por ejemplo, candidatos como Alfonso Portillo no vayan a poder levantar tanto como se esperaba porque no contaban con que la corrupción iba a ser un tema central en la campaña. Ahora, ¿cómo puede trasladarse esto ya a lo que me parece, de nuevo, que es el objetivo que CICIG busca, que tiene que ver con la reforma institucional? Pues en parte tiene que ver con la organización de los ciudadanos. Yo esperaría que, así como les comentaba, que yo creía que las declaraciones del comisionado iban a venir a alentar a estos movimientos ciudadanos que están buscando la depuración del Congreso, que están buscando la depuración de los listados de candidatos, pues de esa manera todas esas denuncias que recibimos por parte de nuestros televidentes sobre casos de diputados involucrados en corrupción, en tráfico de influencia o cualquier otra cosa, tienen el potencial de convertirse en demandas penales, tienen el potencial de convertirse en situaciones más concretas si se les mete un poco de esfuerzo, un poco de organización y un poco pues de esmero y de tiempo. Entonces yo esperaría ver a más ciudadanos con estas declaraciones de la CICIG sentirse pues apoyados y saber que existe la posibilidad de que este proceso electoral sea diferente. Al resultado.